A manera de recorrer, he querido retroceder un poquito y empezar por desglosar el mecanismo de producción de la enfermedad, los signos y los síntomas. ¿Ustedes vieron semiología? No va a ser bien. ¿Por qué? Porque la fisiopatología es básicamente el mecanismo de producción de las enfermedades a través de los agentes infecciosos. Pero tenemos que tener algunos conceptos claros para poder entender, o sea, primero se es médico general y luego se es especialista. Entonces, quise traer algunos conceptos quizás del pasado para algunos, otros para otros será nuevo, para poder comprender ya o entrar en materia de la fisiopatología de las enfermedades bacterianas. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que ustedes puedan analizar cómo se producen las enfermedades bacterianas, incluyendo todos los procesos que esto requiere, como la adherencia, la invasión, cómo evaden las bacterias del sistema inmune a través de toxinas, a través de mecanismos físicos, y que ustedes entiendan cómo todo este proceso, porque esta es la materia, cómo se produce, cómo llega a molestar este microorganismo hasta producir una enfermedad. Entonces, ese es mi objetivo el día de hoy. Esto es lo que espero con ustedes, que tengan capacidad de reconocer los determinantes y los principales factores que inciden en la aparición de la enfermedad, en esta ocasión de origen bacteriano. También aquí, como les digo, para el tema del banco de preguntas, que eso entiendo que ya se repartieron, Adriana, no tampoco. El banco de preguntas. Porque el banco de preguntas también deben hacerlo por grupos. Me dijeron que quieren banco de preguntas, ¿verdad? Entonces tienen que ponerse de acuerdo, imagino que conoce también el grupo 1. Yo siempre digo que esto tiene que ser pregunta de examen y ya ustedes con el tema lo van desglosando al momento de que quieran hacer las preguntas. Entonces, de una vez, eso arrancamos ahora, ¿no? No es que me tienen que entregar, es para que ustedes lo sepan y lo puedan preparar con antelación. Entonces, estos son los conceptos de los que partimos antes de saber cuál es la fisiopatología de las enfermedades bacterianas y que debemos definir qué es salud. Salud lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un estado completo de bienestar físico. Antes, en la antigüedad, cuando yo me preparé, salud solo se definía, solo se enmarcaba, solo comprendía el estado de bienestar físico del individuo. Pero en la actualidad el concepto engloba que tiene que haber un bienestar físico, social y mental. Es decir, no solamente se encasilla al tema salud, al bienestar físico o corporal. Tanto es así que ustedes que están más que yo en las redes sociales, en la tecnología, se han dado cuenta, sobre todo después del COVID-19, que fue una pandemia. ¿De qué origen, Carlitos, el COVID-19? ¿Qué microorganismo es? ¿Bacteria, virus, hongo, parásito? Virus. Perfecto. Después del COVID-19 tomó mucha relevancia en el país y en el mundo el tema de la salud mental, ¿verdad? A todos les suena ahora que es algo muy importante, tiene mucha relevancia, mucha connotación en la actualidad el tema de la salud mental. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo define como esto. Y esto para mí es importante y debe ser un tema de examen, el concepto de salud. Como lo quieran hacer, con preguntas múltiples, eso de completar, eso luego lo definimos. Entonces, como estamos en la primera exposición, el grupo 1 debería anotar. Y así seguimos dando la vuelta hasta donde lleguemos, sin que el examen de primer parcial. Pero entonces podemos definir qué es enfermedad. Si la salud es bienestar, enfermedad es la alteración del estado fisiológico del cuerpo, ¿no? A nivel corporal, por causas conocidas o no, que se manifiesta a través de síntomas y signos característicos de acuerdo al microorganismo, de acuerdo al aparato o al órgano afectado y de acuerdo a la evolución del cuadro clínico. Entonces, Darito, ¿cuál es la diferencia entre síntoma y signo? ¿Sabes? No. ¿Usted? Doctora, ¿qué me va a decir? Sí. ¿Cuál es su nombre? Antes. Perdón, me repito, por ya son 40, ¿no? Ya tengo que 40. Dígame. El signo es lo que nosotros podemos ver en el paciente y síntoma es lo que el paciente siente. Perfecto, entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Yo? Tony.
Tony. Tony, entonces, ¿síntoma es objetivo o subjetivo? Subjetivo. ¿Cuál? ¿Es? Subjetivo. Perfecto, muy bien. Entonces, esta es la diferencia básica entre salud y enfermedad. Vamos a entrar en materia, porque al final vamos a hablar del mecanismo de producción de las enfermedades, sea bacterianas, sea virales, sea parasitarias u hongos. Este es nuestro transitar en la cruzada, chicos. Pero entonces tenemos que definir qué es un agente infeccioso. Mía, ¿me puedes leer el concepto de agente infeccioso? Agente infeccioso es el microorganismo capaz de producir una infección. Hay factores que aumentan su capacidad para causar una enfermedad. Perfecto. Y que no me aprendí. Adriana, ¿qué es huésped? Persona, animal vivo, incluso aves y artrópodos que en circunstancias naturales permiten la subsistencia o alojamiento de un agente infeccioso. Entonces esto es clave para entender todo ciclo de la enfermedad y por ende son palabras muy comunes que vamos a ver a lo largo de nuestro transitar de la cruzada para saber cómo se producen las enfermedades. Bueno, esto es un poquito un cuadro general que quería mostrarles que si bien es cierto, nuestra cruzada es de estudiar la fisiopatología, tanto bacteriana, viral, parasitaria, hay otros agentes causales que se entrelazan con los microorganismos y pueden producir enfermedades. Es un cuadro general. Ahora, también quería que sepan esto, que es importante, porque muchas veces yo como infectóloga, cuando veo un paciente, ¿verdad? Veo un paciente, por ejemplo, con una infección de piel y partes blandas, por ejemplo, una celulitis. Una celulitis es el enrojecimiento de la piel causada por un microorganismo, ¿no? Que por lo general es una bacteria. No sé si a alguien le suena alguna bacteria o haya escuchado, o como le guste leer, o trabaja en clínica. Si sabe alguna bacteria que frecuentemente produce alguna infección de piel y partes blandas. Bueno, no pasa nada. Los cocos gram positivos generalmente en pacientes producen infecciones de piel y partes blandas como la celulitis. Pero muchas veces el paciente, el familiar o hasta el mismo entorno de salud, nosotros mismos, chicos, nos enfocamos únicamente en dar el antibiótico, en que tenemos que combatir la bacteria con el antibiótico. Y sepan ustedes que ese es el gran reto del infectólogo. Porque, bueno, quien ha tenido la oportunidad de trabajar en ambiente hospitalario o de clínica, que creo que son poquísimos de lo que conversamos en la presentación inicial, nosotros, los infectólogos, siempre somos llamados cuando generalmente el intensivista, el médico internista, el clínico, no sabe qué hacer. O ya puso todos los antibióticos, entonces ahora sí, como no le funcionó, llama al infectólogo. Y es muy doloroso para nosotros porque muchas veces no hay nada que hacer, y después lo hablaremos con mayor detenimiento. Y muchas veces es muy doloroso porque nuestros colegas, que son los dueños del mundo, porque los intensivistas son los dueños del mundo, ¿no? Del mundo de la medicina interna, de la parte clínica, no analizan los factores de riesgo de los pacientes. Entonces, yo quería traerles esto porque, como les dije desde la primera clase que lo conocimos, mi misión es que se queden con una idea clara de la fisiopatología, pero también que tengan un enfoque de salud y enfermedad, chicos, para su vida práctica, ¿no? Que es lo que yo siempre, cuando estuve sentada con ustedes, hubiese querido que me den ese enfoque, porque el resto uno se olvida, el resto uno igual lo tiene que refrescar. Entonces, para mí es importante que ustedes sepan que detrás de una enfermedad bacteriana, que es la clase de hoy, hay factores de riesgo que no tienen nada que ver con un agente infeccioso, como la mala alimentación, que es sabido por todos, el sobrepeso, la inactividad física y el sedentarismo, el trastorno de los lípidos, es decir, las grasas elevadas en sangre, el consumo excesivo de alcohol y siempre en cualquier cantidad, mayor o menor cuantía, el consumo o inhalación de humo de cigarrillo, ¿no? Creo que saben ustedes también que en la actualidad se ha desterrado, desde hace muchísimos años, se ha desterrado el concepto de que el que fuma es el que padece. Al contrario, se está demostrado que el fumador pasivo
inhala la mayor cantidad de humo y es quien perjudica en la mayoría de los casos de manera sustancial o abismal su salud. Entonces, eso lo hablábamos hace un momento. Es importante, chicos, que ustedes sepan cuál es la diferencia de síntomas y signos. Así que eso es pregunta de examen. ¿Sí? Después, igual, como les digo más adelante, ustedes son los encargados. Las preguntas de examen pueden ser, si es que no cambia la modalidad, porque les repito, chicos, así he venido trabajando yo en Ecotec, pero no sé si ya cambian en el tema de salud, pero las respuestas múltiples, completar y unir con líneas. Entonces, así más o menos lo pueden ir pensando, pero hay que definir a ver si es que nos llaman a reunión y si algo se cambia. Entonces, ¿qué son los síntomas, chicos? Como bien lo expresaron, como lo tienen claro, son las manifestaciones subjetivas, es decir, lo que el ser humano, la persona, el individuo que está afectado, dice sentir. Uno, como médico, le cree, pero porque analiza ciertas situaciones, datos que hacen que nosotros podamos objetivizar lo que el paciente siente y saber qué realmente le acontece. Entonces, los síntomas son manifestaciones subjetivas que el paciente experimenta y que el médico no percibe. Es difícil que lo comprobemos, pero obviamente con el interrogatorio y el examen físico avanzaremos en la patología del paciente. Por el contrario, los signos son manifestaciones objetivas que se reconocen al examen físico mediante maniobras, mediante recursos imagenológicos, pero logramos definir si ese signo o a qué enfermedad o a qué patología o a qué sistema y órgano podemos atribuir la enfermedad del paciente. De manera general, chicos, porque son términos que nos van a acompañar durante toda la cursada, por eso he querido comenzar de un poquito más atrás, podemos hablar del dolor, ¿no? Hay una gama extensa, una línea variable de dolor. Podemos hablar de dolor de cabeza, dolor pélvico, dolor estomacal, dolor de cuello que puede ser muscular o dolor de espalda, por ejemplo. Síntomas como las náuseas, ¿no?, que se presentan generalmente en el cuadrante superior del estómago, astenia, que es la sensación de cansancio o fatiga, disnea, que es la dificultad para respirar, somnolencia, obviamente que es de la fuerte necesidad o la incontrolable necesidad que tiene el paciente de dormir. Y mareos, que tiene un sinónimo. ¿Alguien sabe el sinónimo de mareo? ¿Le suena? Vértigo. No, vértigo es mucho más definido porque ya le da un origen, que puede ser, el vértigo puede ser de causa cerebelosa o gótica. Mareo es sinónimo de hipotimia, ¿sí? Es la sensación que tiene el paciente de la estabilidad. Simplemente he puesto este cuadrito muy didáctico como ejemplo de cuáles son los síntomas, pero nada de esto nosotros podemos definirlo si es que no hacemos maniobras como la inspección, es decir, que es el examen físico del paciente. ¿Algunos de ustedes han tenido clases con simuladores aquí? ¿No? Todavía no. Pero morfoficio sí bien. Eso sí. Entonces, las maniobras. Entonces, para examinar a un paciente y definir el signo que tiene, hacemos una inspección de toda la persona, ¿no? Obviamente, ¿qué vemos en la inspección? ¿Qué podríamos ver en una inspección? Color de piel, cicatrices, lesiones. ¿Alguien dijo algo? Todo lo que se pueda ver. Todo lo que se pueda ver, ¿verdad? En piel, mucosas y tegumentos, es decir, uñas, pelo, todo lo que podamos ver al simplemente desvestir a un paciente. La palpación, como ejemplo, ¿qué podríamos notar o qué podría orientarnos a una patología, por ejemplo, digestiva, la palpación? Luis. Por supuesto, está. ¿Pero cómo se llama eso? ¿Tiene un nombre? ¿Ah? No, tranquilo, no pasa nada, estamos aprendiendo aquí todos. Arréglate. ¿Cuál es el nombre médico?
Científico del hígado grande. Hepatomegalia. Hepatomegalia, muy bien, perfecto. Pero nada, está bien, estamos aprendiendo todos, ¿sí? Entonces tienen que hacer para todos porque de aquí en adelante nos van a acompañar. Percusión. Les digo la verdad, en la práctica clínica en la actualidad es bastante complicado ver a un médico que haga percusión. ¿Por qué? Porque hemos, al igual que ustedes, la tecnología los ha abrazado y los tiene enamorados, pues en la actualidad los recursos imagenológicos han suplantado muchas veces el examen físico de los pacientes. Entonces, cuando yo me formé, obviamente se hacía percusión y podíamos saber si el paciente tenía una masa a nivel pulmonar solamente percutiendo los espacios intercostales a nivel posterior, ¿no? Porque se supone que en el pulmón hay aire, entonces debe escucharse timpánico, como un vacío, pero se escuchaba mate, ¿no? No lo escuchaba mate, es decir, que donde tenía que ver aire había algún tipo de ocupación. En la actualidad, me incluyo en el grupo, no llegamos a eso, sino que rápidamente, dependiendo de la patología del paciente, tenemos la radiografía de tórax, la tomografía de tórax, el eco pleural. Entonces, básicamente, desplazamos el examen físico por la rapidez del resultado que nos dan las imágenes. Y la ocultación, que en la actualidad sigue vigente, reina entre nosotros, que es la ocultación de los ruidos cardíacos, pulmonares y los ruidos hidroaéreos a nivel abdominal, es decir, ocultamos donde hay cavidades. Esto es un poquito un cuadro que no lo voy a desglosar, solamente para que vean los signos que hay, característico del signo de Murphy, no sé si lo han escuchado. Signo de Murphy, no. Generalmente es en las colelitiasis, en las colangitis, a nivel de cuadrante superior derecho, ¿no? Por debajo de la costilla. Lo traje para que sepan que cuando yo me formé, pero esto lo van a ver más en semiología, ¿no? Todos estos signos servían para orientarnos a saber cuál era el mecanismo con el que se producía la enfermedad de ese paciente. Entonces comenzábamos la fisiopatología y completábamos con la semiología y llegábamos a un diagnóstico, porque lo máximo o el alcance que había en todo hospital público, sobre todo, era una radiografía. Entonces, antiguamente se usaba muchísimo el recurso de la inspección, palpación, auscultación y percusión. Entonces, ya hablamos de signo que es objetivo o subjetivo. Los signos en enfermedad. Objetivo. Perfecto. ¿Y los síntomas? Subjetivo. Entonces, si hay síntomas y signos, llegamos a lo que se conoce como síndrome o síndromes, que es el conjunto de signos y de síntomas que ocurren juntos, fluctúan, confluyen y llegamos a la enfermedad o a un trastorno de salud específico. Como ya les dije, los síndromes, que son el conjunto de signos y síntomas, es decir, lo que nos emite el paciente, nos dice el paciente durante el interrogatorio y lo que nosotros concluimos con el examen físico, llegamos a un conjunto de todo y podemos ir definiendo qué sucede en nuestro paciente, sumado con los otros factores que dije, los factores sociales, los factores de los hábitos alimenticios, trastornos genéticos, reumatológicos. Todo esto confluye a que tengamos un síndrome. Por ejemplo, yo tengo un paciente joven, una paciente joven, una mujer joven, que ingresa a la emergencia del hospital porque tiene un eritema. ¿Saben qué es un eritema? Perfecto, muy bien. ¿Cómo te llamas? Te voy a repetir 1000 veces hasta que me pueda grabar, ¿eh? Es un poco complicado los nombres. Ginson, ¿está bien dicho? Sí. Ginson, bueno, exacto. Eritema es eso, enrojecimiento de la piel, ¿no? Un eritema malar, es decir, en los pómulos, ingresa con fiebre. Cuando hacemos el interrogatorio a esta paciente, nos dice que ha tenido fiebre durante un mes. Ha tenido fiebre durante un mes, que ha perdido peso y que tiene astenia. ¿Y qué era astenia? Perfecto, muy bien, agotamiento. Entonces, llega la emergencia, yo le pido a la enfermera que le tome la temperatura y efectivamente tiene 40 de temperatura. Y me dice que ha perdido peso y que se siente fatigada.
¿Cuáles son los signos ahí? ¿Cuál es el ciclo en el cuadro clínico que les estoy diciendo y cuál es el síntoma? Deslizamiento de la piel. El signo es la fiebre, pero ¿cuáles son los síntomas de este paciente? Ustedes tienen que poder leer. ¿Cuáles son los síntomas de esta paciente que ingresa a la emergencia? Te repito el cuadro clínico. Es una paciente de 20 años que ingresa a la emergencia con elevación de la temperatura. Le pido a la enfermera que le tome la temperatura, que tiene 40, pero ella, al interrogarla, nos refiere que ha tenido pérdida de peso y fatiga de una evolución. ¿Cuál es el signo y cuál es el síntoma en este cuadro clínico de esta chica de 20 años? Que le vamos a poner mía. Los síntomas son la astenia. Perfecto. La pérdida de peso, perfecto, muy bien. La pérdida de peso es dudoso. ¿Por qué? Porque yo puedo pedir su peso antiguo y pesarla y deja de ser algo subjetivo y se convierte en algo objetivo. ¿Cuándo sería totalmente objetivo? Cuando yo hospitalizo a esta paciente y yo, como su médico de cabecera, Gallo, compruebe que ha perdido peso. Entonces, bien. Entonces yo le pongo el diagnóstico a esta paciente de un síndrome febril en estudio, ¿verdad? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Por qué? Porque tengo signos y tengo síntomas y voy a estudiar todo esto de acá. Si hay algún factor genético, si hay alguna enfermedad reumatológica, si hay algún factor ambiental que me esté produciendo el síndrome febril en estudio de esta chica, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que entiendan. Aparte del ejemplo que puse, tengo acá unos ejemplos, como el síndrome metabólico, que es un conjunto de condiciones, siempre confluyen las situaciones, y el síndrome metabólico obviamente es una serie de conjunto de condiciones, signos y síntomas que aumentan el riesgo cardiovascular, que producen o se desencadenan en enfermedad cerebrovascular, y siempre está de la mano el tema de la diabetes tipo 2. Porque hay ¿cuántos tipos de diabetes? Bueno, actualmente hay una clasificación un poco más amplia, pero eso no es tema de esta clase. 2, ¿verdad? La diabetes tipo 1, la tipo 1 es la juvenil, ¿no? La que generalmente se produce por factores. Angelita, ¿verdad? Angelita. Dani. ¿Quién es Angelita? Dani. Dani, diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Sabes cuál es la diferencia? Pues yo sé que diabetes tipo 2 es más grave. Listo, no pasa nada. Bueno, básicamente la diferencia de diabetes tipo 1 es la que se conoce como diabetes tipo juvenil, que es básicamente por predisposición genética, mientras que la diabetes tipo 2 es por factores ambientales y metabólicos, ¿sí? Es decir, que tiene mucha influencia tanto el factor genético como la alimentación del paciente, el sedentarismo y las alteraciones metabólicas como el perfil de la grasa. Esa es la diferencia. Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo que puse, el síndrome del intestino irritable o el colon irritable, que generalmente es una afección crónica que afecta al sistema digestivo. Entonces, los signos del colon irritable generalmente es una persona que tiene muchas diarreas, que tiene mucho dolor abdominal, tiene mucha distensión abdominal y se siente muy fatigada, o la mayoría de alimentos que producen disconfort. O sea, ahí confluyen los síntomas y los signos, y tenemos el ejemplo del síndrome del intestino irritable. Y asimismo una serie de síndromes que solamente los puse ahí para que ustedes puedan captar el concepto. Y bueno, lo que nos va a acompañar en la fisiopatología para poder saber si hay signos y síntomas, obviamente son los signos vitales, que los medimos a través de la temperatura, el pulso, la presión y la frecuencia respiratoria. Eso no pasa de moda, chicos. Eso hasta el día de hoy,
Bueno, yo creo que la inteligencia artificial ya también lo va a sufrir de alguna manera, de tecnología, pero eso no pasa de moda, ¿no? Todo paciente que recibimos, hasta el día de hoy se le toman los signos vitales. Cuando nos señalen no me dicen el nombre, ahí lo voy a poner. Y ahora sí entramos, chicos, a lo que vinimos, ¿no? Para mí era necesario hacer esto recordés, o bueno, creo que es un poco nuevo para ustedes, porque son términos que nos van a acompañar durante toda nuestra cursada. Pero lo que vinimos fue a saber los conceptos de una infección bacteriana. Entonces yo quiero comenzar a hablar sobre lo que es una infección y una colonización. La colonización implica una presencia bacteriana, pero que no hace daño en el individuo. La infección produce sí una invasión tisular y una respuesta inflamatoria. ¿Qué es tisular? ¿Me dice tu nombre? ¿Tisular? Creo que es el tejido, ¿no? ¿Qué significa tisular? Si alguien sabe, me dice, no infección nada. Es solamente un poquito para que vayamos viendo, ¿no? No, ya lo veo. Perfecto. Oye, yo te digo. Entonces yo les pongo un ejemplo, chicos. Tenemos un paciente que ha estado hospitalizado por 6 meses por una fractura de cadera. El paciente sale, se va de alta, se vuelve a caer, el paciente se vuelve a caer y nosotros, los infectólogos, hay ciertos criterios, pero eso obviamente es algo muy fino. Cuando el paciente sale de alta y se llega a hospitalizar dentro del mismo año, nosotros hay que hacer un hisopado rectal de vigilancia. Entonces el paciente ingresa, qué sé yo, porque ahora se le partió una uña y está sangrando mucho. Se hisopa el paciente está perfecto, sin fiebre, sin molestias urinarias, sin tos, sin secreciones. Pero se hisopa el paciente por el único criterio que no tiene nada que ver, que ustedes entiendan eso, de que estuvo hospitalizado en menos de 6 meses. Y el paciente, yo le hisopo el recto y sale una bacteria, ¿verdad? Sale, por ejemplo, un Staphylococcus aureus, ¿ya? Sale un Staphylococcus aureus. ¿Qué vino microbiología? Perfecto, ¿por qué vino microbiología? No le fue bien, así vamos a hablar también después. A los que les fue bien, ¿con quién vino microbiología? Nadie le fue bien. ¿Con Manolito? ¿No te fue bien? No me importa, que tengo una personalidad muy fuerte. Bueno, chicos, este Staphylococcus aureus es un poco. ¿Y ustedes vieron en la mañana o en la tarde? Te dolió, tenés algo que hacer. El Staphylococcus aureus es un poco gram positivo, ¿no? Como ya vieron microbiología, me van a preguntar. Entonces, chicos, este paciente que les digo, que lo vieron en el hospital por una fractura de cadera, estuvo hospitalizado mucho tiempo, se fue de alta, ahora solo se quiebra una uña, pero ¿alguien me dijo algo? Pero sangra muchísimo. Le hisopo el recto y sale Staphylococcus aureus. ¿Ustedes creen que este paciente tiene una infección o una colonización por el Staphylococcus aureus? Infección. ¿Quién dice, a ver, alza la mano, quién dice colonización? Colonización, dejen de estar alzada, están calientes, así que lo único que vale el curso es cuando le vamos a hacer el trabajo de colonización, a eso tengan miedo. Colonización, ¿y quién cree que hay una infección? ¿Y los demás? No van a dar algo de comer. No creen en nada, no creen en el amor. Nada, no te arriesgas. No. Chicos, es una colonización. Porque el paciente no me está presentando ningún signo, ni ningún síntoma. Pero ¿y si el aumento de la publicación tiene forúnculos en las caras? Pero no, porque estoy diciendo que por lo único que entra, que te diga, hace 6 meses se fracturó la columna, ¿qué te dije? La cadera estuvo mucho tiempo hospitalizado. Le damos de alta y hoy viene porque se partió una uña y no para de sangrar. Es todo lo que tiene. Pero yo, por un criterio muy fino, que eso es otro tema de mi especialidad, yo le pido al enfermero del área, tienes que hisopar el recto de ese paciente. Por medidas que yo pongo de protección, pero eso no es tema de ustedes. Entonces, ¿qué pasó? No,
son medidas de protección para proteger al resto de los pacientes en el caso de que esté colonizado. Pero eso es un tema muy fino, así que no me quiero meter en eso, solo por poner ejemplos que me entiendan. Entonces el paciente viene porque se partió la uña y no para de sangrar, es una hemorragia. Entonces yo le encuentro la bacteria en una colonización, porque no viene por ningún signo ni síntoma inherente a la bacteria que es Staphylococcus aureus, ¿ok? ¿Entendieron todos? Quiero que se queden, chicos, porque esto los va a acompañar. Yo sé por qué los digo, ¿ves? Porque ustedes sean médicos, son los conceptos que los van a acompañar. ¿Entendieron? Sí. Listo. Entonces, esto es la infección versus la colonización. Esto es pregunta de examen. Chicos, pregunta de examen. Repito, la colonización es la presencia bacteriana sin causar daño, como el ejemplo que les puse, el paciente entra por cualquier otra cosa, no les mencioné nada más. Mientras que la infección es cuando comprobamos que hay un microorganismo, en este caso la bacteria, porque estamos hablando de bacterias, y produce enfermedad. No los voy a dejar con la pista, como decíamos nosotros, no sé cómo dicen ustedes. Tengo este mismo paciente que se fracturó la cadera, ¿verdad? Y como tú dices, ahora ingresa. ¿Por qué ingresa? Porque tiene una celulitis de la pierna, tiene forúnculos en todos lados y tiene tos y expectoración verdosa. Le hago una radiografía, una tomografía y tiene una neumonía cavitada. Antes de hacerle cualquier otra cosa, yo lo que tengo que hacer es porque llaman al infectólogo, es decir, llaman al infectólogo. Llaman al infectólogo y entonces yo le digo, tienen que hacer un hisopado rectal de vigilancia, porque es un paciente que tuvo larga estancia hospitalaria y tengo que ver de dónde lo ubico. Lo que no les voy a explicar porque eso es algo que no tiene nada que ver con ustedes, es muy complejo. No quiero que lo entiendan por favor, a menos que vayan a ser infectólogos. Entonces yo hisopo a ese paciente y me sale un Staphylococcus aureus. Ahora sí, Luis. Dije Luis, está bien. ¿Por qué es una infección? Ahora sí, ¿por qué es una infección? Ahora sí es una infección, ¿por qué? ¿Y qué lo más tiene? Tienes caras, laceraciones, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dije que tenía? Forúnculos, ¿y qué más dije que tenía? Celulitis. Perfecto, y la expectoración verdosa, ¿qué sería? Les hablé de tomografía, ¿qué sería este paciente? ¿Qué tendría? Está bien, tiene dificultad respiratoria, secreciones verdosas en la tomografía, tiene unas consolidado con palpitaciones. ¿Qué tendría? ¿Qué tendría por algo de? Sí, no tengo miedo, chicos, aquí todos estamos aprendiendo. Neumonía, perfecto. Si tendría yo una infección de piel y partes blandas, tendría, porque también tendría que estudiar los otros bichos, pero tendría una infección de piel y partes blandas por Staphylococcus aureus y tendría una neumonía necrotizante por Staphylococcus aureus. Entonces, ¿está claro el concepto o la diferencia de colonización, Adriana, versus infección? Ojalá. Andrea. Desde que en el primer ejemplo se presentó la presencia de Perfecto. usted dijo que fue una colonización, pero se le encontró en una área del cuerpo que normalmente no debe estar en bacteria. Eso es discutible, te podría decir porque sí, pero es un tema de mi especialidad. Simplemente quédate con que yo hisopé el recto, ¿verdad? Hisopé el recto y encontré la bacteria, pero el paciente no tiene ningún síntoma, te digo yo, no tuvo ningún signo durante la hospitalización, con lo único que vino y se fue, se quedó 2 días, es porque no le paraba la hemorragia del dedo que se partió. ¿Ya? ¿Seguro? Porque ¿qué fue lo que les dije? Tuvo una fractura de cadera y estuvo muchos meses hospitalizado. Ya, eso es un criterio para hacer hisopado rectal en los hospitales. ¿Ya? Es un criterio. Estuvo hospitalizado en otra clínica. Entonces, cuando entras a tu clínica, tú tienes que saber si tienes con algún bicho. Mejor te digo, yo estoy colonizado. Yo estoy colonizado. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio. Igual, si me quiero que se quede con el ejemplo. Mis clases son así. O sea, este es el ejemplo para que les quede claro que es una infección versus una colonización. ¿Ok? Entonces, para que se produzca
infección bacteriana, se tiene que romper un equilibrio huésped-patógeno, ¿no? ¿Qué es un patógeno? La gente. Un dicho más bonito. Un microorganismo, ¿ya? Entonces, es básicamente... Está bien. ¿Estás conmigo? Cari, ¿tú tienes alguna duda? No, es que. ¿No te quedó claro algo? No, solamente que tenía la respuesta, pero no lo quería decir nada más. Ah, ya, perfecto, ok. Entonces, básicamente, el equilibrio huésped-patógeno tiene que romperse. ¿Por qué? ¿Por qué se rompe? Yo les digo, yo estoy colonizada, porque el paciente estaba colonizado por el estafilococo aureus. Si no se partía la uña, ahí seguía. Se rompe este equilibrio y la bacteria se aprovecha de esta ruptura de este equilibrio, más los factores de defensa del huésped, o factores ambientales, o los factores sociales que pueden inmunodeprimir a este paciente y produce una enfermedad. Es decir, para que haya una infección bacteriana, no solo es necesario, como les acabo de mostrar en el ejemplo, que esté presente la bacteria y que haya un paciente. Porque este paciente que les mostré yo no presentó ningún signo ni síntoma de la enfermedad. Simplemente está polo. Ok, entonces, para que haya una infección bacteriana, por alguna causa debe romperse el equilibrio huésped-patógeno. Entonces, según lo que pase o cómo transcurra este proceso, se rompe el equilibrio y podemos pasar de una colonización a una enfermedad latente o al paciente enfermar. Entonces, este mismo ejemplo lo voy a poner aquí, este paciente que tiene la fractura de cadera, como bien me discutió Luis, el caso que les mostré es una mera colonización, pero este paciente que le suturé la uña, que paró la hemorragia, lamentablemente a los 2 días de que está hospitalizado nuevamente mientras frenamos la hemorragia del dedo que se partió, comienza a presentar tos, expectoración y dignia. Entonces, entró por el dedo y se me complicó el paciente, un paciente diabético. Entonces, pasó de la colonización a la infección, chicos. Entonces, esto puede pasar, pero en el ejemplo inicial no, era una colonización. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, seguimos. Tenemos los factores de virulencia bacteriana, es decir, la capacidad que tiene el germen, en este caso la bacteria, de producir enfermedad. Básicamente, de acuerdo a la bacteria, que también tienen que haberlo visto un poquito en microbiología, tienen sistemas de secreción, es decir, básicamente inyectan sus factores de virulencia en las células diana del huésped. ¿Saben qué significa una célula diana? La célula que utiliza el virus o bacteria para... Perfecto, ¿quién fue? ¿Ah? Nombre. Tú. Perdón que te señale. Nombre. Alex. Ya. Exacto. Virus, bacteria, cualquiera. ¿Sí? Para producir la enfermedad. Como estamos hablando de bacterias, hablamos de bacterias. Digamos el nombre de bacteria. ¿Qué hace también la bacteria? Evade el sistema inmunológico de nuestro paciente. Es decir, neutraliza las defensas. Otro factor muy importante y muy común son las toxinas. Las exotoxinas y las endotoxinas que suelen dañar células y tejidos. Un ejemplo clásico de esto podría ser, por ejemplo, las diarreas por Escherichia coli. Escherichia coli, ¿vieron en microbiología algo de Escherichia coli? ¿Sí? ¿No? ¿Saben qué es una Escherichia coli? ¿De qué te ves? ¿Viste microbiología? Ok, es una enterobacteria, ¿sí? Una bacteria que por lo general está en el tracto digestivo. Entonces tenemos un niño que hace una diarrea con sangre, chicos. Entonces se le hace un copropultivo y se obtiene de ahí una Escherichia coli enterohemorrágica, es decir, que sus toxinas dañan la mucosa del tubo digestivo, que en este caso se aloja en el duodeno, y produce la heces con sangre. También, ¿cuál es otro mecanismo de accionar de las bacterias? Las enzimas y también las cápsulas, ¿no? Que muchas veces lo que hace es facilitar la resistencia bacteriana. ¿Han escuchado de la resistencia bacteriana? Sí. Pues déjenme decirles que la resistencia bacteriana está catalogada como la nueva pandemia hacia el 2030.
¿sí? Váyanse que no nos va a matar ningún virus, nos dice la misma Organización Mundial de la Salud, ningún virus, ninguna bacteria, ningún parásito, ninguna guerra, sino que nos vamos a quedar sin recursos antibióticos. Y bueno, les cuento yo con un secreto, a vos, eso yo ya lo veo a nivel hospitalario. Está bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta del huésped a la infección, chicos? Aquí vamos adentrándonos a la fisiopatología, porque estamos viendo cómo el ser humano se defiende para poder evadir o superar esa infección. Entonces tenemos la inmunidad innata, ¿no? Es decir, con la que nosotros nacemos o crecemos, y son las vías del sistema de complemento, nuestros linfocitos, bueno, todo este tema que no es nuestro, sino eso es de biología molecular, puede ser. ¿O ya lo vieron algo? ¿Vieron biología molecular ustedes? Sí. ¿Les gustó? ¿Sí, pero qué? Bueno. La respuesta inflamatoria, es decir, el organismo genera un mecanismo protector, tanto para defenderse de la bacteria, o genera tanta inflamación para tratar de que no pase la bacteria, que se convierte en algo nocivo. En este mismo paciente, vamos a terminar con este paciente para que vayan entendiendo y vayan sumando conceptos. En este mismo paciente, que inicialmente estaba colonizado, pero luego echó la amarilla y se convirtió en una neumonía por el poco aureus, este paciente, yo como infectóloga le pongo un antibiótico, y ustedes saben cómo yo mido que mi antibiótico está haciendo efecto. Pueden imaginarse cómo yo le paso visita al paciente y sé que está haciendo efecto el antibiótico. Rápido. ¿Alguien sabe cómo puedo yo medir eso? Usted, doctor. ¿Cómo se llama usted? Iván. ¿Te imaginas cómo? Temperatura. Los signos vitales. Bueno, válido. Pero yo veo que obviamente el paciente está con los signos vitales bien, disminuye la secreción, la expectoración, pero yo mando a hacer marcadores en sangre, donde yo mido la inflamación. Entonces yo, cuando el paciente yo le instauro el antibiótico, yo mando a hacer unos marcadores en sangre, unos exámenes en laboratorio, y yo me puedo dar cuenta cuán inflamado está, cuánto el cuerpo se está defendiendo de ese microorganismo que al momento es una bacteria. Y después de poner el antibiótico, que yo mido la respuesta 48, 72 horas después, yo puedo evaluar si mi antibiótico está haciendo efecto. Es decir, estos marcadores en sangre, ¿está todo bien? Estos marcadores en sangre habrán disminuido. Tenemos también inmunidad adaptativa, que es la respuesta específica mediada por nuestros anticuerpos, y la respuesta sistémica, como bien lo decía, no me veía el nombre. Iván, ¿esa es la misma? Sí, Iván. Lo vemos a través de los signos vitales, es decir, el paciente mejora sus signos vitales, mejora su frecuencia respiratoria y mejora los exámenes de laboratorio. Iván, la respuesta inflamatoria, que para que ustedes sepan, yo la mido con lo que se llama la reacción, la PCR, y cuando los pacientes están mucho más graves, para que ustedes lo sepan, de manera general, lo mido con un factor que se llama procalcitonina. Entonces, ustedes en el glosario, verán que yo me acuerdo todo el glosario, yo no lo ustedes. En el glosario me van a poner que es la PCR, que es el glosario es individual, niños. Bueno, doctores. PCR y procalcitonina. Concepto y cuál es la diferencia, ¿ok? Perdón. ¿Pro qué? Procalcitonina. Diferencias. Entonces, de las infecciones bacterianas, ya en un análisis profundo de los mecanismos del proceso infeccioso. Lo voy a decir brevemente porque les digo que esto lo van a olvidar. O sea, me gusta que tengan el concepto y sepan en qué lo puedan aplicar, ¿no? Como vengo igualando la idea de este caso clínico. Pero esto quiere ser pregunta de examen porque esto es netamente los conceptos de fisiopatología. Entonces, las etapas del proceso infeccioso, chicos. Tenemos la adherencia, es decir, la bacteria llega al organismo
y se adhiere a las células epiteliales mediante sus proteínas que se llaman adhesinas. Luego de esto, cuando logra penetrar la primera superficie, invade y evade las defensas de un huésped e invade la célula. Si hablamos de este paciente de la fractura de cadera, es decir, llegó a la neumonía por Staphylococcus aureus porque invadió los alvéolos. Se multiplican rápidamente. Voy a poner otro ejemplo. En este señor de la cadera, aparte de eso, era tuberculosis. Entonces, el bacilo de Koch se multiplica rápidamente en un paciente inmunocompetente. ¿Saben qué significa inmunocompetente? El sistema inmune deprimido. Inmunocompetente. O limitado. No, eso es inmunodeprimido. Inmunocompetente es que está íntegro. ¿Ya? Es todo lo contrario. Inmunodeprimido es lo que mencionas, Carlitos. E inmunocompetente son los pacientes normales. Entonces, este paciente, el bacilo de Koch, ¿verdad? Es el bacilo de la tuberculosis, ¿sí o no? ¿Y cuál es el nombre del bacilo de la tuberculosis? Sí, yo lo tengo en ¿Cómo se llama? Perfecto, muy bien. Muy bien, Romina. Mycobacterium tuberculosis. Entonces se multiplica rápidamente el bacilo de Koch, se multiplica generalmente en el lóbulo superior del pulmón, porque le encanta la concentración de aire, donde más hay aire en el pulmón son en los lóbulos superiores. Y finalmente produce este bacilo de Koch, ¿no? Daño tisular. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué es lo que ven ustedes en una radiografía del paciente con tuberculosis? ¿Qué ven? Díganos más, niños. Los pulmones blancos. ¿Qué vemos? No, ¿qué vemos? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman los huecos, Carlitos? No es que no tomen en cuenta el resto, pero eso no se me Idea. No, esa es la cicatriz. Ya que me fuiste muy adelante. Cavernas. Bueno, voy a avanzar porque ya estoy dando por el tiempo. Cavernas, chicos, cavernas. Entonces, aquí he recorrido con ustedes todas las etapas del proceso infeccioso, que deben ser preguntas de examen con algún ejemplo o algo así, ¿no? Preguntas chéveres, chicos, preguntas bien hechas, bien forjadas, porque si no, no las hago valer. Bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico de las enfermedades bacterianas, chicos? Llegamos mediante cultivos microbiológicos. Entonces, este señor de la fractura de cadera, ya digamos que lo hizo B, salió Staphylococcus aureus, pero como dijimos también tiene forúnculos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pido que sea un cultivo de piel y partes blandas y voy a identificar el patógeno que lo está molestando, que también es Staphylococcus aureus. Si hablamos de este paciente de la fractura de cadera, que les digo yo que tenemos tuberculosis, yo le hago el examen de esputo, ¿verdad? ¿Han escuchado que es el examen de esputo para la tuberculosis? ¿Cómo se llama el examen de esputo? ¿Usted, doctor? ¿Qué nombre? Gary. ¿Sabe? No sé. Bueno, no importa. Baciloscopía. Entonces, en la baciloscopía no me sale el bacilo de Koch, no me sale. Entonces, ¿yo qué utilizo? Utilizo una técnica molecular en la actualidad que se llama GeneSpert. Eso no es para que ustedes sepan, me gusta ir elaborando los conceptos con ejemplos. GeneSpert o PCR es la secuenciación, me va a dar como resultado la secuenciación del bacilo de Koch, del Mycobacterium tuberculosis, y yo voy a saber que ese paciente tiene una neumonía por tuberculosis